Entonces, si nos alcanzaba el tiempo, hacíamos este que estaba largo, este de acá, y tendríamos que hacer uno de combustión, que es como lo que nos hace falta para ya terminar materia. Por lo menos hacer ese que es de reacción de neutralización, donde pide reactivo limitante y todo el asunto. Y después uno de reacción de combustión, como por ejemplo este que ayer lo hice, que es de combustión. Sería hacer esos dos. Entonces, bueno, ahí hagamos esos. Tipi. Creo que ya está viendo electro. Ah, termodinámica, no es electroquímica. Termodinámica. Listo, listo. Por lo menos hagamos estos dos. Yo creo que vamos bien con la materia, o sea, ok. Me hacen una gracia estos perrillos. Ahí todos eléctricos, puro yo. Después de unos tres, ¿cómo se llaman estos energéticos? Vamos a ver. Ah, ok, es el capítulo 17, el de las entropías y energía libre de Gibbs. Ok, 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 ok. Termoquímica y esto, termoquímica y termodinámica. Y termodinámica, por lo menos este tema, es un tema muy amigable porque es muy teórico. Entonces, si son chispas con la teoría, lo sacan rápido. Ajá. Sí, eso es un cuadro. Aquí, vamos a ver si el profesor lo puso. Es este cuadro. Que si, ajá, que si ambos son positivos, entonces para que la reacción sea espontánea, la temperatura tiene que ser alta. O si la temperatura es baja, la reacción es espontánea. Este cuadro es todo termodinámica, básicamente. Bueno, sí, o no espontáneo. Ajá, exactamente. Sí, esto es bastante sencillo, pero este cuadro sí se lo tienen que aprender. Bueno, hola Sebas, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Disculpa ahí, es que en mi casa se fue el internet y tuve que venir soplado a la de mi abuela. Ah, tranquilo. Tranquilidad. Bueno, vamos a ver. Entonces, le estaba comentando a Axel, perdón, que dejé de compartir, es que se me atravesó el cosillo, de que, bueno, para terminar el capítulo de termodinámica, termoquímica, perdón, que estábamos viendo, entonces faltaría trabajar con calorímetro cuando hay reacciones químicas. Entonces sería hacer como este ejercicio, que es un calorímetro con reacción química de neutralización, y este ejercicio, que es el calorímetro cuando hay reacción química de combustión. Y ya con eso terminaríamos el tema de termoquímica. Entonces hagamos este par de ejercicios y el tiempo que nos quede de sobra, entonces lo aprovechamos para estudiar termodinámica. Y otra cosa, Axel me estaba diciendo que él solamente puede hoy una hora. Entonces, ¿cómo hacemos, Sebas? ¿Tú también una hora o tú sí te quedas conmigo? Sebas. No, Jess, una hora, porfa. Ok, ok. Bien, entonces démosle para aprovechar el tiempo.
Ok, entonces, bueno, vamos a ver este capítulo 9. Ay, chanfle, espérense para bajarle el volumen a esta vaina. Dice este capítulo 9 que se añade a un calorímetro a presión constante de capacidad calórica despreciable. Bueno, eso es importante. Ya tenemos el primer dato que nos importa. Me dice que la capacidad calórica es insignificante o despreciable. Me dice que se están mezclando dos disoluciones, una de 100 mililitros de HCl con esa concentración y 50 mililitros de NaOH con esa concentración. En el momento que me dicen que estamos mezclando HCl con NaOH, significa, chicos, que ustedes están trabajando en este calorímetro una reacción de neutralización porque están mezclando ácido más base. Por lo tanto, para poder empezar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es montar nuestra reacción química. Entonces aquí tendríamos que el HCl más el NaOH va a reaccionar para generar en el equilibrio NaCl más agüita. Tenemos la información de lo que se está poniendo de cada componente, entonces aquí decimos, bueno, los volúmenes que se están usando serían 100 mililitros de HCl y 50 mililitros de NaOH. Y las concentraciones que se están usando serían 1,020 mol sobre litro del HCl y 1,988 mol sobre litro del NaOH. Esa es la información que nos dan. Y me dice que ambas están inicialmente a una temperatura de 24,52 grados Celsius. Las dos, vamos a ponérselo aquí a las dos, 24,52 grados Celsius. Me dice que el calor de neutralización de la reacción, ese calor de neutralización está mal establecido porque eso debe ser un delta H de reacción. O sea, las unidades de esto están mal puestas. No sé si este ejercicio tuvo que haber sido una mala traducción o una mala redacción. Porque esto debería decir que la entalpía de neutralización de la reacción es de menos 56 kilojulios sobre mol. Así es como lo debieron de haber dicho. Suponga que el calor específico y las densidades de las disoluciones son las mismas que la del agua. Ok, entonces aquí también esto es importante. Y me piden que calcule el reactivo limitante, el calor liberado en la reacción, la temperatura final de la mezcla. Entonces vamos a hacer esos tres de un solo. Primero, para poder determinar el reactivo limitante, significa que entonces nosotros necesitamos calcular los moles que tenemos del ácido y de la base. Para eso lo que hacemos es multiplicar volumen por concentración, pero como en este caso lo que vamos a trabajar es en moles, porque los problemas de calorimetría siempre deben trabajarse en moles, entonces lo primero que haríamos es pasar estos volúmenes de mililitros a litros. Yo voy a hacer todo el cálculo directo como una conversión. Entonces tendríamos que los moles del HCl van a ser iguales a los 100 mililitros de HCl que tenemos en la disolución, convertido a litros, donde 1000 mililitros equivale a 1 litro, por... Y ahora tenemos la concentración, que sería esta concentración de acá. Tenemos 1. No mentira, que 1 litro abajo para que se cancele genera 1,020 moles. Con eso cancelamos volúmenes y nos queda solamente la unidad de volumen. Digo, de moles. Mililitros se va con mililitros, litros se va con litros. Y hacemos exactamente el mismo proceder para la base, el NaOH. Tenemos una concentración, perdón, tenemos un volumen de 50 mililitros, lo convertimos a litros, 1000 mililitros generan 1 litro, y ahora con la concentración, donde 1 litro es igual a 1,988 moles. Y listo, calculamos los molecillos. Mililitros se va con mililitros, litros se va con litros. El primero me está dando
0,102 moles del ácido y en el segundo sería 50, bueno, 0,050 por 1.988. Me está dando 0.0994 moles de la base. Moles del NaOH y moles del HCl. Como nuestra reacción de trabajo, nuestra reacción estequiométrica, tiene relación 1 a 1, porque tengo que por cada uno del HCl hay uno de NaOH, eso significa que aquí el reactivo limitante lo podemos determinar por simple observación. Y nada más, el que tenga menor cantidad es el limitante y ya, se acabó. Entonces, acá nosotros podríamos decir, por lo tanto, que el NaOH es el reactivo limitante, porque es el que se encuentra en una menor cantidad. Listo, ya tenemos la parte A. Si la reacción, porque puede pasar que le tenga una reacción donde los coeficientes cambian, entonces ya ahí sí tendríamos que trabajar el reactivo limitante o obtener el reactivo limitante por estequiometría. Pero si es así una reacción 1 a 1, simplemente el que esté con menos cantidad. En la parte sí. Sí y no. Si hubiera sido un 3 acá, digamos, vamos a ver, voy a hacer un caso hipotético por aquí. Así, una reacción que me voy a inventar. Si yo les doy a ustedes una reacción, o si, por ejemplo, el profesor les da a ustedes una reacción donde van a poner el HCl con hidróxido de bario. Entonces, en el producto de la reacción me quedaría el cloruro de bario más agua. Y aquí yo tendría que poner un 2 acá y un 2 acá para balancear. Y digamos que, no sé, los moles que ustedes obtienen sería igual de este 0,102 moles y de este 0,110 moles por batear. Supongamos que estos son los moles. Y entonces ustedes dicen, bueno, yo necesito saber quién de los dos es el limitante. Entonces, lo que yo hago para determinar el limitante es que tomo alguno de los dos, el que ustedes quieran, pueden trabajar con cualquiera de los dos reactivos y lo convierten a moles del otro. Entonces, por ejemplo, agarran los moles del HCl y estequiométricamente lo convierten a moles del hidróxido de bario, por decir algo. Voy a hacer ese cambio. Entonces tomo 0,102 moles del HCl y hago la estequiometría de la reacción, donde la reacción me dice que por cada 2 moles del HCl se está trabajando con 1 mol del hidróxido de bario. Calculan este chunche, entonces les va a dar 0,102 entre 2. Esto me daría 0,051 moles del hidróxido de bario. Y entonces, lo que va a pasar es que tienen una cantidad de moles de hidróxido de bario, que es lo que les da el enunciado, ¿verdad? Y una cantidad de moles de hidróxido de bario, que es lo que ustedes calcularon estequiométricamente, a partir del otro reactivo. Y van a hacer esta comparación. Si ustedes tienen que los moles calculados, o sea, los que ustedes acaban de obtener de este cálculo estequiométrico, son mayores que los moles que nos da el enunciado, que los moles que tengo, digamos, del enunciado originalmente. Entonces, si eso pasa, significa que ustedes están estudiando con un reactivo que se encuentra en exceso. ¿Ok? ¿Por qué significa entonces? No, perdón, ese sería el reactivo limitante. No el exceso, sería el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen este cálculo estequiométrico de acá,
lo que este cálculo les está diciendo a ustedes es lo siguiente. Si yo quiero gastar todo el HCl, todo, lo quiero consumir completo, esto es lo que necesito del hidróxido de bario. Pero lo que tengo disponible es esto. Entonces, esto es lo que yo necesito, esto es lo que tengo. Si lo que yo necesito es menor que lo que tengo, pues entonces vamos a trabajar con el reactivo limitante, porque lo que tengo no me va a alcanzar. Por el contrario, si ustedes hacen el cálculo, si lo calculado es más bien menor a lo que tengo, entonces ahí significa que ustedes están trabajando con el reactivo en exceso. En este caso se cumple la segunda opción, porque vean, esto es lo que ustedes necesitan del hidróxido de bario, el 0,51. Esto es lo que tengo disponible. Tengo muchísimo más de lo que realmente necesito. Entonces, aquí lo que yo puedo deducir es que el reactivo en exceso va a ser, por lo tanto, el hidróxido de bario. Y una vez que determino el reactivo en exceso limitante, inmediatamente sé que el otro reactivo va a ser el limitante en este caso. Entonces, aquí el limitante sería el HCl. ¿Ven? Así es como lo trabajan. Siempre sacan los moles que tienen de cada uno, que eso es lo que tengo. Y después hacen un cálculo. Si lo calculado es mayor que lo que tengo, limitante. Pero si lo calculado es menor que lo que tengo, es el exceso. ¿Sí me entienden la idea, chicos? Me voy a explicar. Yes, una pregunta. Digamos, ahí tendríamos que hacerlo entre los dos reactivos. Es que ahorita yo estaba, o sea, me acordé de que el reactivo limitante se podía, o sea, teníamos que elegir uno de la reacción. Ajá. Digamos, como que yo hubiera elegido el cloruro de bario. Pero es que no es que tú lo eliges. Tú lo Ah, tienes que determinar con este cálculo. Porque lo que va a pasar es que a vos no te van a decir a vos te van a dar unas cantidades iniciales de los dos reactivos con los cuales tienes que trabajar. Pero lo que va a pasar es que de esas cantidades iniciales, uno de los dos reactivos se va a acabar de primero. Tú tienes que buscar quién es el limitante con esa información inicial que te están dando. No, perdido. no, es que, ok, yo me acuerdo que, digamos, yo hacía lo del reactivo limitante eligiendo como pasar el ácido clorhídrico con el cloruro de bario. Después me dan los moles y después lo hago con el hidróxido de bario. Es que tú trabajas diferente el reactivo limitante. Eso es, Sebas. Ah, ok, pero entonces sí lo podría hacer así, ¿verdad? Sí lo puedes hacer así, solamente que estarías haciendo como dos cálculos. Ajá, dos cálculos, sí, sí. Ah, ok, ok, Sí, ok. tienes que hacer dos cálculos, pero sí, claro, lo puedes hacer, porque entonces vos acabas que el reactivo limitante es el que te daba la menor cantidad del producto. Ajá, exacto. Sí, lo puedes hacer así, no hay Ah, ningún ok. problema. Te va a tomar más rato que hacerlo de esta manera, porque ustedes estarían haciendo dos estequiometrías y aquí yo solo hice una y un análisis. Pero lo puedes hacer así, no pasa nada. Vas a Ok, llegar a la misma y conclusión. digamos, para este también, digamos, yo hubiera elegido sacar los moles de hidróxido de bario. Nada más Es que en tendría que cambiar este el orden, ¿o no? En este da igual, digamos, si usted quiere empezar haciendo la estequiometría con los moles del hidróxido de bario, lo puede hacer. Lo que va a pasar con este método es que usted tiene que analizar el resultado. Eso es lo que pasa, que usted tiene que proceder a analizar con esto que yo le estoy dando acá. Usted hace un cálculo estequiométrico, convirtiendo un reactivo a términos de otro. Eso es lo único que necesitas hacer. ¿Cuál reactivo agarro para hacer el cálculo estequiométrico? Tú decides. Ya eso es a gusto tuyo. ¿Okay? Yo decidí agarrar el HCl para convertirlo a hidróxido de bario. Pero si usted dice, no, pero es que yo no lo quiero hacer así, yo quiero agarrar el hidróxido de bario y convertirlo a HCl, también, totalmente válido, lo puedes hacer.
Entonces vos decís, no, yo quiero agarrar los 0,110 moles que tengo del hidróxido de bario y la reacción me dice que por cada 1 mol del hidróxido de bario te tienen 2 moles del HCl. También válido, completamente. Esto te va a dar 0,220 moles del HCl. Pero entonces, cuando tú haces este cálculo, viene la parte del análisis. Esto se cancela igual que acá. La parte del análisis te dice, compara esto que obtuviste del cálculo con esto que tenés del problema. Porque recuerde, estos datos me los da el problema. Entonces tú comparas lo que calculaste con lo que tenés. Lo que tú calculaste es menor, perdón, lo que tú calculaste es mayor que lo que tenés. Entonces, si lo que yo calculé es mayor que lo que tengo, ese es el reactivo limitante. Ya. ¿Ves? Porque esta reacción me está diciendo, si yo quiero gastar todo el hidróxido de bario, o sea, si realmente lo que quieres es que el hidróxido de bario se gaste, necesitas esta cantidad de HCl. Eso es lo que vos necesitas. Pero no tengo todo eso, apenas tengo 102. Tengo menos. Entonces, por eso aquí yo puedo determinar que entonces el reactivo limitante es el HCl. ¿Me va a entender, corazón? Sí, Jess. ¿Ok? ¿Ves? Pero tú puedes hacerlo con quien quieras. O sea, puedes agarrar el primer reactivo para convertirlo al segundo, hacer la comparación, o agarrar el segundo reactivo para convertirlo al primero y hacer la comparación. Ya eso es a gusto tuyo, como tú decidas hacerlo. ¿Ok? Bien. Como les decía, esta sería la manera, ahí les dejo esa hojilla, esa sería la manera de calcular reactivos limitantes si nosotros tuviéramos una geometría diferente del 1 a 1. Pero como en este caso es 1 a 1, pues nada, el que está en menor cantidad, así sencillamente, ese va a ser nuestro reactivo limitante y ya. Ahora, en la parte B de este problema, les están pidiendo que calculen el calor que se libera en la reacción en kilojulios. Entonces recordemos que habíamos visto que la fórmula para el calor de una reacción, que cuando queremos calcular el calor de una reacción, este se calculaba a partir de el delta H de la reacción dividido entre el coeficiente estequiométrico por los moles. ¿Pero los moles de quién? Los moles del reactivo limitante. Siempre que trabajemos con una reacción química de este tipo, donde yo conozco los moles de los dos reactivos, como acá, que yo conozco los moles del HCl y del NaOH, entonces para la fórmula vamos a utilizar el reactivo limitante. Así va a ser. Y en este caso, para la fórmula me calza todo perfecto porque tengo todos los datos. Entonces tendríamos que el calor de la reacción sería por ende la entalpía que tenemos en esta reacción, que es de menos 56 kilojulios sobre mol. Perdón. Eso no va así. Menos 56 kilojulios sobre mol. Multiplicado por los moles del reactivo limitante, que es 0,0994 moles del NaOH. Entonces aquí era donde se venía el aspecto de personalizar este dato de aquí. Si nosotros aquí estamos poniendo moles de NaOH, significa que entonces yo me vengo un momentico a la reacción me dice que lo que tengo de NaOH es un molcillo nada más, aquí pongo un mol de NaOH. ¿Para qué lo hago de esa manera? Para que entonces moles del NaOH se cancele con moles de NaOH. ¿Me siguen bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sebas, todo bien? Sí, profe. ¿Okay? Y hacemos el cálculo. Entonces esto me quedaría menos 56 sobre 1 por 0,0994. Y me está diciendo que la calor de esta reacción es de menos 5,57
kilojulios. Ya tenemos la respuesta. Ya tenemos dos respuestas. Y recuerden que siempre que ustedes conozcan la entalpía de una reacción y quieran calcular el calor de esta reacción, lo hacen a partir de esa fórmula, de esta que tenemos acá, de que el calor de la reacción va a ser igual a la entalpía entre el coeficiente por los moles. Seguidamente me están pidiendo que calcule la temperatura final de la mezcla. Entonces, para la temperatura final de la mezcla, como esto es una reacción en un calorímetro, entonces vamos a tener que la fórmula para reacciones en calorímetros será la siguiente. Menos el calor de la reacción va a ser igual al calor de la disolución más el calor del calorímetro. Esta va a ser la fórmula. Donde el calor de la reacción es un dato que ya nosotros conocemos. Este calor de reacción es este número de aquí. El calor de la disolución, ustedes lo sacan. ¿Cómo? Con la fórmula que me dice que el calor de una disolución va a ser la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Y el calor de un calorímetro se calcularía con la fórmula de capacidad calórica por el cambio de temperatura. Con esta fórmula puedo calcular lo que sea que se me pregunte con respecto a esta reacción. Ahora bien, recordemos algo que nos decía el enunciado, que la capacidad calórica era insignificante. Si me dicen que la capacidad calórica es insignificante, es como si me dijeran esa vara es casi cero o cero. Entonces, si la capacidad calórica es insignificante, significa que este dato no importa. Entonces, como él no importa, nada de esto importa. Por lo tanto, precisamente porque me dijeron capacidad calórica insignificante, es que yo puedo llegar acá y hacer que todo este calor del calorímetro sea igual a cero. Así que mi fórmula de calor de reacción solo depende de calor de reacción, que ya lo tenemos, 557, y el calor de la disolución, que se calcula como masa por calor específico por cambio de temperatura. El asunto es que ocupo la masa de la disolución. Entonces, tenemos que pensar, bueno, ¿quién es la disolución? La disolución es la cantidad de HCl en NaOH que estoy mezclando. Esa es la disolución. Y yo estoy agarrando la disolución y estoy mezclando volúmenes de HCl, que serían 100 mililitros, y de NaOH, que son 50 mililitros. Por lo tanto, yo puedo llegar a obtener un volumen de disolución, que es equivalente a 150 mililitros de disolución. Pero la fórmula me dice clarito, yo necesito masas, no volúmenes. Es un masas lo que ocupo. ¿Cómo voy a hacer para pasar un volumen a una masa? Con la densidad. Para eso me la dan. Entonces aquí mismo yo voy a hacer el cálculo y voy a decir, bueno, entonces resulta, bueno, no aquí no porque ahí dice volumen. Vamos a hacerlo acá abajo. Que la masa de mi disolución va a ser los 150 mililitros que tenemos de la disolución por la densidad, donde la densidad indica que por cada 1 mililitro tenemos 1 gramo. Cancelamos los mililitros y obtenemos la masa ya en gramos, que me va a dar igual en este caso, 150 gramos. Listo. Ya tenemos la masa de la disolución. El calor específico de la disolución es este porque el enunciado nos decía que usáramos el del agua. Y el delta T, recordemos que esa es otra formulita que significa que es temperatura final menos temperatura inicial, donde la temperatura final es la incógnita y la inicial la conocemos porque es esta de aquí. Entonces ya este problema está listo. Nada más de meter los datos y obtener el resultado. Entonces,
Y tengo que hacer en otra hojita. Voy a hacer en otra hojita por acá. Ay, ¿qué fue? ¿Chaguate? Ay, Dios mío, me pican las orejas. Mis orejas pican un montón. Vamos a hacer este toque maguibresco por acá y por acá. Y vamos a reducir esto un pelín. Y a esto le vamos a subir un 100. Y a esto le vamos a subir un 100. Y ya. Entonces, vamos a ver. Yo creo que este lo puedo hacer como un 50. No, se ve muy chiquito. Entonces lo vamos a hacer así. Ok. Ahí lo pueden ver bien. Sí. No quedó como muy chiquito. No, se ve bien. Bueno. Entonces, vamos a montar la fórmula, ¿ok? Esta fórmula que tenemos acá es la que voy a montar. Voy a volverla a poner aquí. Entonces tenemos que menos el calor de la reacción, por ende, va a ser expresado como la masa de la disolución por el calor de la disolución por la temperatura final menos la temperatura inicial. Así es como va a quedar. Entonces tendríamos por calor de la reacción este dato de aquí. Entonces aquí me quedaría menos de la fórmula y menos de la energía, que es de 5,57 kilojulios, que va a ser igual a la masa de la disolución, que tenemos que la masa de la disolución es de 150 gramos, por el calor específico de la disolución, que me dicen que es de 4,184 julios sobre grado Celsius, por el delta T, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial del sistema, que era de 24,52 grados Celsius. Ojo con un detalle de unidades, porque aquí nosotros estamos metiendo el valor del calor de la reacción en kilojulios, pero el lado derecho de la fórmula, cuando cancelamos gramos con gramos y grados Celsius con grados Celsius, me estaría quedando en unidades de julios. Entonces, de este lado tengo kilojulios y de este lado tengo julios. No puedo, ¿ok? Yo tengo que hacer que los dos lados me queden igual. O los dos en julios o los dos en kilojulios. Entonces, yo voy a hacer trampa, porque yo voy a meter aquí del lado derecho una conversión, donde tenemos que por cada 1000 julios de energía hay 1 kilojulio. Podemos hacer eso perfectamente en la fórmula, porque de esa manera me quito los julios de encima y quedo en unidades de kilojulios, que eso sí es lo que necesito, para que me quede kilojulios acá y kilojulios acá, ¿ok? Porque tenemos que tener la misma unidad en ambos lados de la ecuación. Una vez que ya tenemos eso, ¿qué les dijo el profe? ¿Ya les aceptaron el chip calc o todavía no? No, profe, todavía no. Ah, qué cara. Bueno, ahí, entonces toca hacer apatis. Vamos en el apatis. Entonces acá, bueno, menos con menos se cancelan, me va a dar un más, me queda entonces 5,57. Va a ser igual a, multiplico esto. Es más, voy a multiplicar esto por esta fracción de una vez. Todo esto por esta fracción. Entonces me quedaría 150 por 4,184 por 1 sobre 1000. Todo eso me da 0,628 multiplicado por el paréntesis de temperatura final menos 24,52. Hago la distributiva o no, ni siquiera. Seamos un poco más inteligentes. Agarremos este número y pasémoslo a dividir. Así tenemos que despejar menos. Entonces me quedaría que 5,57 entre 0,628 va a ser igual a la temperatura final menos 24,52.
Hacemos la división, 5,57 sobre 0,628. Eso nos da un total de 8,87. Y seguidamente, este número que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Y de esa manera ya tenemos despejada la temperatura final. Más facilito. Temperatura final. 8,87 más 24,52 me está dando un total de 33,39 grados Celsius como temperatura final. Y listo, ya tenemos la parte B. Digo, ya se me olvidó cuál era. La C, ya tenemos la temperatura de la mezcla. Y la última parte, esa se las dejo a ustedes de tarea porque no hay que hacer algo diferente. En la última parte, lo único que me están diciendo es que se demostró que el calorímetro ya tiene un valor de capacidad calórica, o sea, ya no es despreciable la MIGS. ¿Cuál sería la temperatura final? Entonces, para la parte de lo que pasa es que voy a utilizar ahora sí toda la fórmula. Menos Q de reacción va a ser igual al calor de la disolución más el calor del calorímetro. Y entonces tendríamos que sería menos 5,57 kilojulios de calor de reacción, que va a ser igual a la masa, 150 gramos por 4,184 julios sobre grado Celsius por temperatura final menos la inicial de 24,52 grados Celsius. De una vez la conversión para que queden kilojulios, entonces 1000 julios es a 1 kilojulio y le adjuntamos el del calorímetro. El calor del calorímetro sería la capacidad calórica que ya me la están dando acá. No sé si la pueden ver ahí, es ese 0,975. Entonces aquí iría el 0,975 kilojulios sobre grado Celsius por el cambio de temperatura, que en calorímetros con reacción es el mismo cambio de temperatura para ambas partes de la fórmula. Entonces acá ponemos el mismo delta T, temperatura final menos 24,52 grados Celsius. Hacen todo el despeje, todo el burum y obtienen la temperatura final. Ahí lo dejamos para que ustedes lo terminen de hacer. ¿Qué, chicos? ¿Cómo vamos con este problema? Ok. Ahora, en el otro que quería hacer para ya terminar esta parte, es un problema donde lo que estamos haciendo es una combustión. ¿Ok? La reacción de combustión no es tan diferente de lo que acabamos de hacer. Es bastante similar. Lo único es que cuando nosotros estamos haciendo una reacción de combustión, no vamos a trabajar con calor de la disolución, sino que vamos a trabajar con calor de agua. Entonces, en una reacción de combustión, la fórmula va a ser que menos el calor de la reacción va a ser igual al calor que absorbe el agua, nuevamente, más el calor del calorímetro. Esa es la variante. Ahora, ¿por qué en las combustiones se usa agua? Porque los calorímetros, vamos a poner aquí calorímetro a volumen, no mentiras, a volumen constante es ese. No, yo creo que es esa, sí, es este. Estas son las bombas calorimétricas. Voy a copiar esta imagen y la voy a pegar al otro lado. Son las bombas calorimétricas que se utilizan cuando uno está haciendo una combustión, cuando uno está quemando algo. Lo que está pasando, muchachos, es que, digamos, la reacción de combustión, uno la está llevando a cabo aquí adentro, en este cofrecito chiquito que está aquí. Ven, es este aparatejo aquí, súper chiquito. Y aquí ustedes hacen una combustión, pero esto va sumergido en un tanque lleno de agua, o lleno con agua. Porque la idea en una combustión es que entonces acá adentro, al quemarse el
compuesto que estemos quemando, vamos a empezar a generar una liberación de energía, porque las combustiones son exotérmicas. Y cuando se va a liberar esa energía, lo que está pasando, muchachos, es que el agua empieza a absorber ese calor que se está liberando. Entonces, nosotros con el termómetro podemos registrar cuál es ese aumento en la temperatura y de esa manera determinar el calor que se llevó a cabo en la reacción. Entonces, por eso es que a diferencia de las neutralizaciones, aquí usamos agua, porque es el agua la que está absorbiendo la energía, no la disolución. ¿Ok? En una reacción de neutralización es como si nosotros hiciéramos la reacción en este baldecito, pero no lo metemos en ningún lado, lo dejamos ahí, a la temperatura ambiente, digamos, o lo dejamos sobre la mesa y no pasa nada. Entonces, en este problema les están indicando que el calor de la combustión del C2H2, bueno, tenemos que hacer la reacción. Cuando sea un problema de reacción, les va a ser mucho más sencillo si hacen la combustión o la neutralización respectiva. En este caso tenemos que es el C2H2 que se está trabajando con oxígeno. Y cuando se trabaja con oxígeno, estamos generando dióxido de carbono más agüita. Ese es el producto de la reacción. Y me están indicando que el calor de la combustión es de este valor. Ya esta es una entalpía, en este caso, aunque me dicen calor de combustión, pero sé que es la entalpía porque está en términos de kilojulios sobre mol. Recordemos que siempre una entalpía va a llevar esa combinación de unidades, es kilojulios sobre mol. Entonces, aquí ponemos menos 1229.40 kilojulios sobre mol. Dame un chance para limpiarme los anteojos porque tengo una mancha horrible y no puedo ver. Cambió la mancha, digamos. A ver. Sea tonto. ¿Quedan más manchados? Bueno, sí, ya sé. Listo, listo. Ahora me dicen, bueno, determine el cambio de temperatura. O sea, lo que me está pidiendo calcular este ejercicio es un delta T, cambio de temperatura, todo el delta T. Que sufrirán 150 gramos de agua, o sea, me está hablando de que la chaqueta de agua, así es como se llama, que esta chaqueta de agua que está rodeando mi baldecito de combustión es de 150. Si el 80% del calor liberado por la combustión de 1,500 gramos de C2H2 es absorbido por el agua. O sea, me está diciendo que la combustión que se lleva aquí adentro libera energía, pero solamente el 80% de esa energía la está absorbiendo el agüita que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, me están dando los gramos que tenemos del C2H2. Me están diciendo que se están trabajando con la quema o la combustión de 1,5 gramos. Si voy a trabajar un proceso de reacción en gramos, no hago nada. Tengo que agarrar este dato en gramos y convertirlo a moles. Para eso me dan la masa molar. Entonces aquí tendríamos que los moles del C2H2 serán equivalentes a 1,500 gramos por 26,038 gramos a un mol. Calculamos. 0,0576 moles.
del C2H2. Yo necesito calcular el calor de la reacción. Lo ocupo, ¿por qué? Porque la fórmula de combustión lo requiere. ¿Cómo voy a calcular ese calor de reacción? Con la fórmula de que el calor de la reacción va a ser igual al delta H de la reacción entre el coeficiente multiplicado por los moles. En este caso, del único reactivo que tenemos, que es el C2H2. Por lo tanto, el calor de reacción para este caso, y veanla muy jaiba, yo no he balanceado esa reacción. Muy importante, necesitamos siempre las reacciones balanceadas. Vamos a ver, aquí va un 2 y ya murió la flor. 2 por 2, 4, 2, 2 por 2, 4, 1, y aquí va un 5 medios. Ah, bueno, entonces nos salvamos. Entonces, el calor de la reacción sería la entalpía de la reacción, que es de menos 1229.40 kilojulios sobre mol. Recuerden que esto se va a personalizar en términos del reactivo que estamos trabajando en este caso, que me dice que es un mol del C2H2 y que se va a multiplicar por los moles que tenemos de ese reactivo, que es este poquito de aquí, 0,0576 moles del C2H2. Con eso lo que conseguimos es cancelar unidades de mol y quedar en unidad de kilojulios. Así que hacemos el cálculo. Menos 1229.40 entre 1 por 0,0576. Me dice que la energía es de menos 70.81 kilojulios. Este es el calor liberado por la reacción. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? ¿Qué? Sí, profe. Pero este es el calor total, ¿verdad? Esto es todo el calor que está liberando la reacción. Todo. Pero vean que les están diciendo que los 150 gramos de agua solamente están absorbiendo 80% del calor de la reacción. O sea, el calor que yo voy a poner aquí en nuestra fórmula tiene que corresponder solamente al 80% del calor de la reacción. El otro 20% pues se habrá perdido en algún lado, no sé en dónde, pero no lo estoy contemplando. Entonces, para sacar el calor de nuestra reacción, del 80% del calor de la reacción, lo que hacemos es multiplicar por 80, entre 100. Entonces, calor de reacción, el 80% será los menos 70.81 kilojulios, que es el calor total que ha desprendido la reacción entre, bueno, por 80 sobre 100. 80 porque ese es el porcentaje que nos están diciendo que se está absorbiendo, y entre 100 simplemente para quitarle el valor como porcentaje. Calculamos. Menos 70.81 por 80 entre 100. Me dice que se absorbe menos 56.65 kilojulios. Ahora sí, este calor sí es el que vamos a meter aquí en la fórmula. Ese sí, porque ya es el calor del 80%. Y listo. Entonces, ya tenemos este valor, que es este. Conocemos la masa de agua que está sufriendo el calentamiento. Conocemos el calor específico del agua y el delta T es la pregunta. Entonces, este calor de aquí básicamente lo podemos describir en su forma. Pero el calor del calorímetro, ¿qué me dicen ustedes? ¿El calor del calorímetro lo podemos poner en la fórmula o lo suponemos despreciable? ¿Ustedes qué opinan con este calor? Profe,
Es que no nos dicen que es despreciable. Pero tampoco se lo dan. Ah, Exacto. Entonces, el que no te digan despreciable, pero tampoco te lo den, es una forma muy indirecta, muy sutil de decirte que es despreciable. Exactamente. ¿Ves? Entonces aquí nosotros podemos eliminarlo por omisión, literal. Eliminamos el calor del calorímetro porque simple y sencillamente no nos están ofreciendo el valor de la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, se asume despreciable por omisión de la información. Se considera despreciable por falta de info. Ok, entonces ya con toda la información que tenemos, podemos montar la formulilla. Entonces nos quedaría el calor de la reacción, que es este valor. Entonces sería menos de la fórmula menos el calor de la reacción, 56.65 kilojulios, que va a ser igual a la masa del calorímetro, perdón, la masa de agua que tenemos en el calorímetro, que nos decían que eran 150 gramos de agua. Entonces aquí iría 150 gramos por el calor del agua, que es 4,184 julios sobre gramo grado Celsius. Y aquí dejamos esto como un delta T, porque es todo el delta T lo que nos preguntaban, porque nos pedían el cambio en la temperatura. Nuevamente, igual que antes, este dato está en kilojulios y aquí cuando cancelamos unidades de los gramos del agua, lo que nos está quedando es julios. Kilojulios, julios no son iguales. No se puede trabajar así. Entonces le metemos aquí una conversión donde 1000 julios genera un kilojulio. Y listo. Realizamos el cálculo del delta T. Entonces esto sería 56,65. Bueno, no. Es que hay que hacerlo para que se me olvida. Aquí quedaría entonces 56,65 va a ser igual a, voy a hacer igual que antes, voy a multiplicar esto y lo voy a dividir por esto. 150 por 4.184 por 1 entre 1000. Eso me estaría dando 0,628 por delta T y lo paso a dividir ahora. Entonces sería 56,65 sobre 0,628 igual a un delta T. Y ya. ¿Qué me va a dar? 56,65 entre 0,628. Güey, me dice que el cambio de temperatura es de 90.2 grados Celsius. Y eso es todo. Así se calcularía un problema de calorímetro donde se lleva a cabo una reacción de combustión. ¿Okay? Después el dibujillo, pues para que se acuerden, ¿no? Que siempre que diga combustión, lo que vamos a trabajar es que el calor lo absorbe la chaqueta de agua que rodea el bichito, que rodea el calorímetro. ¿Cómo estamos con el problema, muchachos? ¿Todo claro? sí, profe. Ok. De la practiquilla, yo creo que ya con estos ejemplos ustedes pueden seguir trabajando. Traten de hacerla toda, porque yo vi unos problemas ahí. Bueno, es que yo tengo esta otra, no sé si será la misma que ustedes tienen. Tiene como mucho ejemplo. No sé si será la misma.
que pueden trabajar, digamos, aquí este está interesantísimo, porque en este no me dan el calor de la reacción, pero me dice que lo calcule con los datos del apéndice 3, es decir, que les están pidiendo que utilicen la fórmula, vamos a ver, esta fórmula que habíamos visto la vez pasada. Vamos a ver si la llego. Esta. Les están pidiendo que utilicen esta fórmula de acá, para que con esa fórmula de aquí calculen el calor de la reacción, como lo hicimos la vez pasada, y ya después de eso pueden trabajar exactamente igual a lo que estábamos haciendo ahora. Trabajen con lo que sería un problema como esto de combustión, pero ya teniendo este dato calculado con la fórmula que les estoy diciendo, con esta, ay, Jesús, se me perdió, con esta fórmula. Entonces, se traten de hacerlo porque, digamos, si yo fuera profe, yo les metería uno similar a este, porque así les evaluaría dos temas a la vez. Les estaría evaluando que sepan calcular entalpías de una reacción a partir de entalpías de formación y les estaría evaluando el trabajo de una combustión en un calorímetro. Entonces, traten de hacer este. No sé si lo tienen. Si no lo tienen, se los puedo pegar ahí como una fotillo para que lo trabajen. Entonces, y cuando lo tengan hecho, me pasan una fotico para ver que lo hayan hecho bien. ¿Está bien? Sí, profe. Profe, Bueno, una chiquillos. pregunta. Sí, dígame. Para nomenclatura, ¿es importante poner los paréntesis en los números romanos? Sí, Sí, es obligatorio. sí. Ah, qué madre. En eso fallaste. Sí, perdí 2 puntos por no poner los paréntesis, se me fue. Ay, chavalos, sí, es parte de las reglas de la nomenclatura de inorgánicos, que si tienes que poner, que si tienes que poner números romanos por algún número de oxidación, debe de ir entre paréntesis. Bueno, ahí Ah, ya no se le va a olvidar. sí, no, eso júrelo. Es que el profe dijo que lo iba a hablar. A ver, entonces de ahí. Bueno, Ojalá tal vez que el maestro se le conmueva el corazón y le den los puntos, pero sí es obligatorio. sí, qué Tienes que madre, poner. bueno, y esperar a Hay ver. profesores que no lo ponen, pero es porque juegan de modernos, pero la realidad es que hay que ponerlos. Eso es como no tildar una palabra, digamos. Como si usted escribiera, no sé, cualquier palabra que lleva tilde y no la tilda, está mal escrita. Igualmente los paréntesis en la nomenclatura orgánica. Pues, Ah, bueno, bueno. mis niños, quedamos entonces así, para no empezar tema nuevo y que quede así como a medio palo, cortada la idea. Está bien, perfecto, mis chicos. Entonces se cuidan mucho. Chao, profe. Muchas gracias, igual. Amén. Chao, se cuidan. Entonces,